Hola, soy Paco Rabadán y seguimos con nuestros vídeos de estadística. En este caso vamos a ver el tema 4, medidas de dispersión. Vamos a ver medidas de dispersión absolutas, relativas. Dentro de las medidas de dispersión relativas vamos a ver tipificación, problemas al comparar dispersiones con la desviación estándar, el coeficiente de variación de Karl Pearson. Vamos a comenzar acercándonos a la idea de dispersión. Buscamos medir el grado en que se alejan entre sí los valores de una variable. El concepto de dispersión está relacionado con la separación de los datos o variabilidad en la distribución. En el gráfico que tenemos en esta diapositiva, que es una distribución normal con diferentes niveles de apuntamiento, observamos cómo si la distribución es apuntada, los datos están más próximos y a medida que nos vamos aplanando la distribución, los datos en general cada vez se alejan más. La representatividad de una medida de posición que vimos en el tema anterior se mide como la separación o dispersión entre el conjunto de valores de las variables. Tenemos a la derecha un scatter plot, es decir, una representación de la nube de puntos, donde vemos que los datos están dispersos pero se agrupan aproximadamente en torno a una línea recta. Vamos a ver la clasificación de las medidas de dispersión que vamos a ver. Por un lado teníamos, como comentábamos antes, las absolutas, donde tenemos el recorrido intercuartílico, la desviación media respecto a la media y respecto a la mediana o meda, la varianza y la desviación típica. Y las relativas tenemos el coeficiente de apertura, el recorrido semi-intercuartílico, el coeficiente de variación de Karl Pearson y el índice de dispersión respecto a la mediana. Bueno, vamos a ver, el recorrido se calcula como el valor máximo de la variable menos el valor mínimo y podemos interpretarlo como la máxima diferencia que podemos encontrar entre dos valores cualesquiera de la distribución. El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil y es la amplitud del intervalo que está en torno al 50% de los valores centrales de la distribución. La desviación media respecto a la media aritmética la calculamos como los valores de la variable menos la media aritmética, todo ello en valor absoluto y sumando todos los valores y dividiendo por el total de valores. Lo consideramos como la media aritmética de las distancias absolutas de los valores a la media aritmética y recordemos que si no hubiéramos puesto el valor absoluto, esa suma de diferencias nos hubiera dado 0. El problema que tiene este estadístico es que si más adelante pretendemos hacer inferencia con él, las estimaciones no serán buenas. La desviación media respecto a la mediana, la MEDA, se usa bastante más, sobre todo cuando tenemos datos atípicos. Se calcularía de forma similar a la desviación media anterior, pero en este caso en vez respecto a la media aritmética, respecto a la mediana. Es de resaltar que la media aritmética hace mínimas las desviaciones cuadráticas, pero la mediana hace mínima las desviaciones absolutas. Por tanto, podemos concluir que la desviación respecto a la mediana es inferior a la desviación media. Medidas de dispersión absolutas. La varianza, vamos a anotarla como S cuadrado, sería la suma de las diferencias de los valores respecto a la media al cuadrado, será la media de las desviaciones cuadráticas. Tenemos un problema que es de difícil interpretación, ya que está en las mismas unidades que x, pero al cuadrado, y no permite establecer comparaciones entre distintas magnitudes. Por ejemplo, unas que estén en kilómetros y otras que estén en kilos, no podríamos comparar la dispersión. La cuasivarianza se calcula igual que la varianza, pero en este caso dividimos entre n-1. La veremos en profundidad en Estadística 2 y se caracteriza porque es un estimador insesgado de la varianza poblacional. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Se interpreta como lo que se alejan típicamente los valores de x media, de la media aritmética. Tiene la ventaja de que es de una interpretación más sencilla que la varianza porque está en las mismas unidades que x. Karl Pearson la desarrolló en 1894 para solucionar el problema de que la media de las desviaciones es 0. Podemos ver por tanto que la desviación respecto a la mediana es inferior a la desviación media y a su vez esta es inferior a la desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de la varianza.
de cara a la operativa de exámenes, en los ordenadores a día de hoy ya no hace falta, ¿no? En las salidas nos salen todos estos estadísticos directamente, pero si tuviéramos que hacer un ejercicio en el examen, nos conviene utilizar la fórmula fácil de la varianza, es decir, calcularíamos el momento respecto al origen de orden 2 y le restaríamos la media al cuadrado, como aparece en este ejercicio. Medidas de dispersión absolutas, propiedades de la varianza. Primero, la varianza, como es una suma de cuadrados, tiene que ser positiva o nula. La varianza es la medida cuadrática de dispersión óptima en base a una serie de propiedades que veremos más adelante. Segundo, la tercera propiedad es la fórmula fácil de la varianza. Cuarto, la varianza no se ve afectada por los cambios de origen. Si yo sumara una constante a una variable, la nueva variable se movería de lugar, sin embargo su dispersión seguiría exactamente igual. La varianza queda afectada por cambios de escala de la siguiente forma, dicen las diapositivas. Básicamente, si yo multiplico una variable por una constante k, la variable resultante tendría la misma varianza pero multiplicada por la constante al cuadrado. Propiedades de la desviación típica heredadas de esa raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es, por definición, la raíz cuadrada positiva de la varianza, por tanto es mayor o igual que 0, es también medida de dispersión óptima y la podemos calcular con la fórmula fácil de la varianza, es decir, como la raíz cuadrada del momento respecto al origen de orden 2 menos la media al cuadrado. Tampoco se verá afectada por los cambios de origen y se queda afectada en escala por la constante. Es decir, si yo multiplico una variable por una constante, su desviación estándar quedará alterada por esa misma constante. Medida de dispersión relativas. El coeficiente de apertura presenta muchos inconvenientes, como denota el catedrático Martín Pliego en la página 287. Vale. Sería dividir el último valor de la variable entre el primero, es decir, sería la proporción que existe entre el último valor y el primer valor. El recorrido semi-intercuartílico sería el tercer cuartil menos el primero dividiendo entre la suma del primero y el tercer cuartil. Pretende comparar la variación en el 50% central de la fila con un valor teórico 100% de la distribución no afectado por valores extremos. Coeficiente de variación de Karl-Pearson es la desviación estándar dividido por la media aritmética en valor absoluto. Esto significará que el coeficiente de variación tendrá que ser siempre superior a 0. Y lo que estamos haciendo es medir la desviación estándar tomando como unidad de medida el tamaño de la media aritmética. Presenta problemas si nuestro valor medio es aproximadamente igual a 0. Recordemos que 1 partido por 0 es infinito. Y funciona muy bien cuando los rangos de las variables son similares y estamos en un valor medio alejado del 0. Índice de dispersión respecto a la mediana. Sería la desviación respecto a la mediana partido por la propia mediana. Y mediría la desviación media respecto a la mediana en medianas. Es un concepto similar al de Karl-Pearson, pero presenta una mayor dificultad respecto a la generalización a la población. Aquí vemos un ejemplo de diversos estadísticos proveniente de Martín Pliego, en el cual tenemos empresas españolas y norteamericanas y pretendemos comparar cuál de los colectivos tiene una mayor dispersión relativa. Tipificación. La tipificación es fundamental para poder comparar variables, mejor dicho, individuos que están en distintos colectivos. La tipificación es fundamentalmente coger una distribución de media x con raya y desviación típica s y pasarlas a una distribución de media 0 y desviación típica 1. Aquí dice, cuidado, habitualmente se confunde la variable z con la normal 0,1, pero la tipificación solamente afecta al origen y a la escala, no a la forma de la distribución. Aquí tenemos un ejemplo donde queremos contestar a la pregunta de si yo hubiera estado en otra clase, ¿qué nota hubiera sacado? Bueno, pues en este ejemplo que tenemos aquí podemos comprobarlo. Por un lado tenemos un alumno, Tomás, que está en un grupo donde la media ha sido 5,5 y la desviación típica 1, y otro alumno, Gaspar, he dicho Gaspar, pero no sé, Tomás, es el que está en una media 5,5, en el grupo de la media 5,5,
desviación típica 1, y Gaspar está en un grupo de media 4 y desviación típica 4. Bueno, si tipificamos ambas notas, observamos que Tomás ha sacado un menos 1,5 en una variable de media 0, desviación típica 1, y Gaspar ha sacado un 0,125. De aquí podemos deducir que Gaspar tiene mejor nota tipificada que Tomás. También podemos permitirnos pasar las notas, ¿no? ¿Qué nota hubiera sacado? Haciendo una combinación lineal, haciendo la transformación que vemos a la derecha en la diapositiva, Tomás hubiera sacado en el grupo de Gaspar un menos 2 y Gaspar hubiera sacado en el grupo de Tomás un 5,62. Bueno, problemas al comparar dispersiones con la desviación estándar. Si dos variables vienen expresadas en distintas unidades de medida, no podemos comparar con la desviación estándar, y si los promedios son distintos, tampoco. Por esta razón, Carl Pearson propuso su coeficiente de variación, que es desviación estándar dividido entre media aritmética. Es característico de este coeficiente que mide la desviación típica en medias aritméticas. Si aumenta el coeficiente de variación, aumenta la dispersión, y la media aritmética será menos representativa. El CV será siempre mayor que 0 y tenemos que tener mucho cuidado si el valor medio es aproximadamente igual a 0. Ventajas fundamentales del coeficiente de variación. Primero, es adimensional, es decir, comparamos con independencia de las unidades. Intervienen todos los valores y sus frecuencias. Inconvenientes. Inconveniente de que la media si es 0, el coeficiente de variación de Pearson tiende a infinito. No es invariante frente a cambios de origen. Si hago un cambio de origen en la variable le afectará. Y frente a cambios de escala, pero seguramente también porque x con rayas sí depende de los cambios de escala. Interpretación del coeficiente de variación. Es habitual que el coeficiente de variación se compare con dos puntos de corte, el 1/3 y el 3/4. En esta diapositiva observamos que si es inferior a 1/3 consideramos la media aritmética muy representativa y decidimos que hay un poco nivel de dispersión. Y a medida que va aumentando el coeficiente de variación de Pearson, la media cada vez será menos representativa y cada vez habrá más dispersión. Bueno, esto es todo, hemos acabado el tema de dispersión. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme atendido, y dentro de poco más vídeos. Hasta luego.